Jueves estamos ya iniciando, digamos, la parte más importante de la Semana Santa. Y entonces, quizá importante decir que nos hemos propuesto hacer un programa diferente, un programa que de alguna manera nos ayude a todos a entender muchísimas cosas. Yo a veces me critican porque soy muy directo para decir las cosas, pero es que vean, es importante decir las cosas de esa manera porque si no, no las entendemos. Cualquier cosa puede ser la Semana Santa, menos acordarnos de la espiritualidad y de lo que esto representa. La sociedad salvadoreña está enferma la sociedad salvadoreña, no nos respetamos, no respetamos a la autoridad, no respetamos al prójimo, no nos importa pasar sobre quien sea para lograr nuestros objetivos. Reflexionemos esta mañana de Jueves Santo en lo referente a eso. Lo vamos a hacer. Yo no soy pastor, soy sacerdote. No quiero de verdad confundirle, así me está regañando. No, lo vamos a hacer con personas que de verdad son líderes espirituales. Usted les conoce, tienen sus congregaciones, tienen sus iglesias, tienen sus liderazgos. Bueno, yo siento que si de verdad todos pusiéramos nuestros problemas, nuestras dificultades, las naciones enteras buscáramos de verdad la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, la cosa fuera diferente. Pero no lo hacemos. Así que jueves, viernes, sábado, domingo, acordémonos por favor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo vamos a hacer, pero en lo referente a la necesidad de mezclar todo en la sociedad para poder encontrar de verdad paz, reconciliación, pero principalmente combatir, ¿verdad? Contrarrestar aquellos grandes problemas que están enquistados en la sociedad y que nos afectan a todos y cada uno de nosotros, porque usted, me imagino, lo han asaltado, a usted lo han extorsionado, a usted le ha tocado lidiar con la delincuencia, ha perdido a un familiar. ¿De qué dramático ver a una madre en la zona paracentral del país que tiene que criar 9 hijos chiquititos porque le mataron al esposo, un jornalero que iba a ordeñar sus vaquitas? No le parece que eso es repugnante, repudiable. Eso no puede ser. Así es que, ahí me disculpan el inicio, pero creo que hay necesidad esta mañana de ser franco. Usted me conoce, soy Josué Natán Vázquez. En Jueves, Hablemos Claro, inicia. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Muy bien, esta mañana doy la más cordial bienvenida acá a los estudios de Televisión Oriental en San Salvador a la reverenda Daniela Creer. Ella es, por supuesto, representante de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador. Bienvenida, reverenda. Muchas gracias, Josué, por este espacio para poder estar compartiendo en esta Semana Mayor una diversidad de formas de ver esta semana y la muerte y la resurrección de nuestro Señor también. Sí, claro. Doctor Mauricio Navas Guzmán, pastor general de la Iglesia del Camino. ¿Está en el centro, pastor? Así es, hermano. No, muchas gracias por esta invitación y un cariñoso, afectuoso saludo para todos aquellos que disfrutan día a día la buena transmisión de este canal. ¿Cómo no? También, por supuesto, está acá con nosotros y me da muchísimo gusto saludarle porque ustedes lo han visto. Trabaja en los medios de comunicación de católicos, el padre Luis Ernesto Ayala Benítez, es la parroquia San Benito. Bienvenido, padre. Gracias y un saludo también a los paisanos orientales, obviamente a la televidencia nacional, pero particularmente a los orientales porque yo me identifico con ellos, dado que mis raíces están también en el oriente del país. Definitivamente. Bien, me quiero detener nada más unos minutos, tal vez para darle a usted la palabra, pastor. Se está en la ruta hacia una nueva emisión, una nueva conformación de 3 días tomando mi nación, ¿verdad? Este proyecto importante de prevención de la violencia, con el otro proyecto que es paralelo, hermano, digamos, de
no matarás. A ver, se Sí. está listo ya, ¿verdad, pastor? Sí, Viniendo muchas de vacaciones. gracias. Definitivamente estamos ya a escasas horas, digámoslo de esa manera, de celebrar este acontecimiento de índole estrictamente espiritual, que es el proyecto Tomando mi Nación. Y es una respuesta del mundo cristiano evangélico a la problemática de la violencia y otros problemas que están indiscutiblemente sacudiendo a nuestra querida ciudadanía. Y creemos que el problema de la violencia tiene un ángulo de aspecto espiritual. Es decir, tras las fuerzas de la maldad hay fuerzas ocultas, fuerzas del infierno que están siempre fraguando contra el bienestar del ser humano. Esas fuerzas que traen tanto daño, Jesucristo las describió como potestades del infierno que vienen para robar, para matar, para destruir. Las armas físicas no sirven para nada. Ahí no cuenta un arma de 9 milímetros, un M16, una K-47, no tiene el menor efecto sobre una fuerza de índole espiritual, sino que tiene que ser confrontada y combatida con también aspectos espirituales o el poder sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Es por eso que la Iglesia Cristiana Evangélica monta este proyecto Tomando mi Nación, que se extiende no solamente a El Salvador. El 25, 26 y 27 de abril se realizará en toda Centroamérica, en gran parte de México, que tiene problemas de violencia muy graves, y también en el mundo hispano de los Estados Unidos habrá quienes van a participar de este movimiento los mismos 3 días que será aquí en El Salvador. Es una respuesta espiritual. Definitivamente. Lo veo con el listón de esta campaña que está impulsando también el Canal 12, nuestro canal aliado. Nosotros somos aliados de esta televisora, de Canal 12 de Televisión, y bueno, con el tema que está intrínseco, que es la reconciliación, y también Canal 12 pues va a apoyar de gran manera también este año este proyecto, ¿verdad? Sí, mira, nosotros creemos que la iglesia en términos generales es alguien que tiene que luchar por la paz de una nación, tiene que luchar por el bienestar y la armonía social, y es en ese sentido que hemos decidido apoyar a Canal 12 en esta campaña de reconciliación entre la sociedad salvadoreña, que tanto lo estamos necesitando. Los principios bíblicos, por ejemplo, el dicho por Jesucristo, reino dividido no prevalece, esa es una realidad. Sí. Eso en cualquier parte funciona de esa manera. Si hay algo dividido, tiene menos fuerza, menos impacto. Por lo tanto, la sociedad salvadoreña, al estar dividida, vamos a tener muy pocos buenos resultados. Por eso es que estamos apoyando esta campaña de reconciliación, porque creemos que es parte importante de la vida cristiana. Y es palabra de Dios, lo del reino dividido. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Sí. Claramente el apóstol Pablo lo dice de esa manera. Muy bien, haciendo ese parangón, ese pequeño paréntesis, ahora sí. Miren, a mí me emociona cuando hago este tipo de programas porque creo que los necesita la sociedad salvadoreña. En definitivo, la sociedad salvadoreña está, me lo pregunto si la sociedad salvadoreña está enferma. Yo me lo pregunto, aunque yo me niego a creer que esté enferma. Pero esa pregunta que yo me hago tiene una respuesta lógica y es fácil. Si es que usted sale a la calle y se da cuenta en el alto, ¿sí? En la luz antes de que cambie, ¿sí? Lo que sucede usted lo ve en el día a día. Entonces, partamos quizá de esta hipótesis para comenzar la discusión en este primer bloque en el tema de el significado que debería tener y la reflexión que deberíamos de hacer en la conmemoración de una fecha tan importante como es la Semana Santa. Daniela, si quiere, comenzamos con usted. Y de paso decir que Daniela es argentina, ¿verdad? Y está en El Salvador, pues, ayudando a los salvadoreños, ¿verdad? Qué paradójico, porque estás aquí en esta sociedad y tú estás viviendo todos los problemas que también nosotros los salvadoreños enfrentamos. Adelante. Gracias. Me parece una cuestión muy importante el hecho de reflexionar en esta semana, pero en especial que reflexionemos a aquellas personas que nos reconocemos como cristianas o como cristianos, que decimos que somos seguidores de Jesucristo. Porque para nosotros es la semana más importante del año litúrgico y es esta semana donde tenemos que ponernos a pensar de que si somos seguidores de Cristo, decimos eso, entonces ya somos testigos. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando? ¿Sí? Si vos decís que sos cristiano, cristiana, que te convertiste, que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, sí,
Entonces, eso tiene que definir Sí, hiciste tus actos y tus palabras. La profesión de fe, ¿verdad? Exactamente. Entonces es importante que reflexionemos de qué estamos dando testimonio. Porque no es que tenemos que dar testimonio, ya lo estás dando con tu vida. Pero ¿qué tipo de testimonio estás dando? ¿Es un testimonio de amor? ¿Es un testimonio de violencia? ¿Es un testimonio de compasión? ¿O es un testimonio de odio y de miedo? ¿Sí? Entonces ahí es donde creo que en esta semana tenemos una excelente oportunidad para tomarnos ese tiempo quienes somos seguidores de Cristo y repensar qué es lo que significa la cruz, ese escándalo tremendo que significa de que Jesús haya muerto en una cruz, Sí. y de pensar qué es el testimonio que queremos dar realmente en nombre de Cristo. Ujú. Sí, definitivamente, pero a ver, Padre Ayala Benítez, mire qué importante lo que nos pone en perspectiva Daniela, ¿verdad? ¿Verdaderamente somos, crees, seguidores de Cristo o actuamos solo por, no sé, por decirlo, porque soy bonito, pero cómo pasamos del diente al labio, cómo pasamos de las palabras a los hechos? Yo he sostenido y digo de que cada vez nuestro mundo a veces se trata de hacer una religión a la carta. Si tú te haces un Cristo a la carta también, decir, esto acepto de Jesús, de su mensaje, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo voy a vivir, esto no. O sea, en esa gran oferta de este Cristo a la carta, hay personas que les gusta solo rezar, hay personas que les gustan solo leer cosas devocionales, hay otra gente que le gusta solo tener oración y emoción, otros solamente les gustan que hagan las procesiones, por decirles algo. Es decir, pero comprometerse con la palabra genuina, con el mensaje de Jesucristo, con el llamado que te dije, con el compromiso, ahí es donde está lo difícil. Y yo creo que es donde falla nuestra sociedad salvadoreña. ¿Cómo nos explicamos nosotros en un país que tenga la Iglesia Católica a nivel nacional y la Iglesia Hermana Cristiana Evangélicas 9.000, un número aproximado? ¿Cómo nos explicamos nosotros que en este país que se llama cristiano, que profesamos la fe en Cristo Jesús, que hay por donde quiera una iglesia, si no es de una es de otra, tengamos esa cantidad de violencia, de jóvenes en maras que se están desperdiciando en su juventud? ¿Dónde está la falla? O sea, tenemos que encontrarla. Y si te vas a los políticos, todo el mundo dice que profesa, si no es una religión es otra. Bueno, pero ¿cuál es el cristianismo con el que se han comprometido? Se atreven a decir que Dios le bendiga. Claro, no, y muchos. Mire qué importante decir esto, porque parece que es automático, ¿no? Que, bueno, a mí me gusta decirle a la gente, yo soy cristiano, no, he aceptado, me he descarriado, me he reconciliado, ¿verdad? He vivido toda, entonces, pero fíjese que yo disfruto cuando yo le digo a la gente, ¿sí? Dios le bendiga, pero a veces escuchamos de personas y no les creemos, hombre, cuando dicen Dios les bendiga. O sea, es en ese mismo sentido, ¿verdad? ¿Verdad, padre? Es que es el mismo problema que los europeos también se hacen una pregunta sobre nosotros los latinoamericanos. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos tantos recursos de riqueza y por qué tanta desigualdad? Uh-huh. O sea, y mira, si tú vas a veces donde gente, los mismos narcotraficantes que tienen grandes millonadas de dinero, etcétera, esas personas, si vas, o tienen una Biblia muy bien, bonita, de última, tienen una gruta incluso erigida a la Virgen María, o lo que sea, y el cristianismo que esta gente en el que creen, ese Jesús que cree, ¿acaso no les dice nada a su conciencia? ¿O qué es? O la religión simplemente la utilizamos para que sea un barniz, una fachada, pero que en verdad no hay un compromiso con este Jesús en el que decimos creer. Y entonces, en teoría, pastor, es un barniz, es una fachada. Nos encanta que nos vean de esa manera, pero en realidad no actuamos como cristianos, como seguidores de Cristo, como decía Daniela. No, parece ser que es una tendencia bastante fuerte en el ser humano a revestirse de cierto tipo de espiritualidad, pero en el corazón no hay una verdadera transformación. Eso sucede, incluso yo recuerdo que en cierta oportunidad uno de los apóstoles, imagínate caminar con Jesús, qué privilegio, oír esas enseñanzas cual nunca se habían escuchado ni se han vuelto a escuchar, ver esos milagros que Jesús hacía, levantaba a los muertos, devolvía la vista a los ciegos, qué cosa más impresionante. Y en cierta oportunidad Pedro comete un error y le dice a Jesús,
Jesús acababa de hablar precisamente de lo que ahora en esta semana recordamos en el mundo cristiano, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y Jesús estaba hablando de eso y le dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, va a ser muerto, crucificado, va a ser azotado. Y viene Pedro y le dice que lo tomó aparte, agarró a Jesús y se lo llevó aparte para que los demás no escucharan lo que él iba a decir. Y una vez aparte le dice Pedro a Jesús, jamás te acontezca semejante cosa, ¿verdad? Yo creo que él estaba tratando de alguna manera de agradar al Señor Jesucristo. Y Jesucristo le dice estas palabras, apártate de mí, Satanás. Tú tienes puesta la mirada en las cosas de aquí abajo, no en las cosas de arriba. Y yo creo que esa tendencia sigue siendo una realidad y lo ha sido por 20 siglos de vida cristiana. Porque vemos en los libros de los Hechos, por ejemplo, en la Biblia, cómo algunos se retractaron de la fe que habían comenzado a practicar. El apóstol Pablo le aconseja a la iglesia y le dice, habiendo comenzado en el espíritu, queréis volver a la carne. Habiendo sido libres, queréis volver a esclavitud. Parece que existe esa tendencia, pero creo que las prácticas diarias cristianas, hechas con sinceridad, hechas con el deseo de un crecimiento espiritual, fortalecen al ser humano para que no vaya a incurrir en el error de volver atrás. Es más, para los tiempos finales, según las profecías del apóstol Pablo, se habla de que habrá una grande evasión o fuga de personas que se dicen ser cristianas, pero apostatarán, es decir, volverán a la antigüedad. Hay una profecía de Pablo relativo a este punto, en lo cual hay que tener cuidado, por supuesto, ¿no? Porque tenemos que permanecer firmes en la fe que hemos comenzado. Si esta semana tan importante, pregunto a los tres y si quiere comienza usted, Daniela, si la Semana Santa es una semana en donde pues todos sabemos que Dios envió a su Hijo al mundo para redimir al humano de sus pecados, para lograr esto, Jesús murió en una cruz como sacrificio, tomando el lugar del pecador, y así ustedes saben que así lo explican los evangelios. Pero ¿no les parece que es lo que menos hacemos? ¿No les parece que, bueno, y usted, padre, me corregirá, ¿verdad que hasta en las actividades religiosas propias de la Iglesia Católica hay menos concurrencia año con año? O sea, que hay una tendencia que el mismo consumismo nos lleva, ¿no? Y el confort a la Semana Santa ya desvirtuarla e irnos a la playa. O sea, todo el mundo está viendo el turismo. ¿Dónde vas a ir en Semana Santa? Ya es no es dónde vas a participar religiosamente en Semana Santa, sino dónde vas a ir en Semana Santa al turismo. Se está desvirtuando, pero también hay una contracorriente que comienza a agarrar fuerza y yo le puedo hablar por la experiencia en San Benito. O sea, en San Benito cuando yo llegué no se había celebrado ninguna Semana Santa todos los días. Se hacía una misa ahí. Nosotros comenzamos el año pasado y tuvimos una respuesta no menos de 600 personas, por ejemplo en el Via Crucis, recordando la pasión de Jesús. Y este año nos hemos organizado mejor, que esperamos el doble de gente. Personas que se podrían ir a Cancún, a Curazao, a Puerto Vallarta o otro lugar, pero han comenzado a tomar conciencia que estos días, como dice el libro del Eclesiástico, hay tiempo para todo, pero este es tiempo de Dios. Este es tiempo para reflexionar, es tiempo para profundizar en la fe y sobre todo en estos acontecimientos, ¿no? De tal manera que yo creo que también hay como una contracorriente que hace resistencia a esta dimensión. Pero ¿siente usted, padre, que ha habido menos concurrencia? Ha habido, sí, hay una tendencia, como digo, una tendencia, la gente de irse a la diversión solamente y desocuparse de la cuestión espiritual. Al paganismo, padre, si es que, así que como lo tenemos que verlo de otra manera, si por eso es que estamos como estamos, porque no decimos las cosas como son, hombre. Daniela. Bueno, creo que una de las cosas es que encontramos muchas contradicciones en las vidas de los cristianos. Sí. Encontramos muchas incoherencias. Encontramos contradicciones que lo que hacen es mostrar como que no somos lo que estamos diciendo. Exacto. Entonces es muy importante que empecemos a cambiar nuestro lenguaje, a repensar lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo, y a ver qué es lo que a mí personalmente me detiene para poder vivir y experimentar amor, como nos enseñó Jesús. Para mí esta Semana Santa es importantísimo que volvamos a mirar a Jesús, porque todo el año miramos a un montón de otros personajes que aparecen en la Biblia, pero nos olvidamos de Jesús. Y me parece que eso es
uno de los temas cruciales. Muchas veces creemos que estamos predicando el Evangelio y estamos predicando a otros personajes de la Biblia. Todas las personas pueden agarrar sus Biblias en esta semana y volver a releer la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahí es donde van a encontrar el testimonio de Jesús directamente. Y es ahí donde también van a poder encontrar que Jesús, a través de la cruz que muere por nosotros, ¿sí?, para redención nuestra, ya no es necesario el sufrimiento después de la muerte de Cristo, ¿sí? Sí, claro. A través de eso es donde nosotros encontramos la esperanza cristiana, ¿sí?, como fe. La esperanza cristiana nace de la cruz y de la resurrección de Cristo. Es esa esperanza de que Dios nos siga acompañando con su misericordia en medio de ese sufrimiento que no lo podemos explicar, ¿sí? Pero también la esperanza a la luz de la resurrección de Jesús nos quiere decir que el sufrimiento, que el dolor no tiene la última palabra. Es Dios el que tiene la última palabra y no podemos caer más abajo de las manos de Dios, ¿sí? Lo más abajo que hay son las manos de Dios. Entonces, el Espíritu es el que ha quedado para revivificarnos y para fortalecernos mientras esperamos. Ahora te pregunto, siento como una especie de contradicción, porque si todos sabemos cómo se publicita aquel eslogan que Dios es amor, ¿verdad? Pero tú hablas de sufrimiento, ¿verdad? Que es necesario tener ese sufrimiento, o más bien pensar en lo que Jesucristo sufrió por nosotros, ¿verdad? Más bien, la cruz de Cristo nos muestra, y Dios a través de la cruz de Cristo nos muestra que el sufrimiento y el dolor no siempre se pueden evitar, pero que Él promete que todo llanto y todo dolor y todo sufrimiento finalmente van a terminar. Entonces no es una contradicción. Encontrar a Dios en el sufrimiento no es una contradicción. No es, encontrar a Dios en la cruz. Siento pues, exacto, porque como se publicita tanto lo de Dios amor, pero obviamente la gran mayoría que llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Que aceptamos a Cristo, como tú ya lo decías, como nuestro único y suficiente Salvador personal, llegamos vapuleados, pues. Llegamos porque estamos sufriendo, porque tenemos algún dolor, porque hay algo en nuestra vida que no está bien, ¿verdad? Porque lo empezamos a conocer en lo contrario, en la debilidad, en la necedad. Ahí es donde nos surge la necesidad de llegar a Él. Pastor. Mira, yo creo que el Evangelio por sí mismo, en sí mismo, es un evangelio de buenas nuevas. Es más, el significado de la palabra evangelio es buenas nuevas de salvación. Me llama poderosamente la atención con qué mensaje Jesucristo arrancó su ministerio público, el cual comienza cuando él tenía aproximadamente 30 años de edad, se extiende por 3 años, culmina con su muerte en la cruz del Calvario, 3 días después se levanta entre los muertos. ¿Con qué comenzó Jesús su ministerio? Fue un mensaje de esperanza, fue un mensaje de vida. Lo dio en Nazaret, le entregaron los rollos del profeta Isaías para que lo leyera como era la costumbre, y Jesucristo toma una porción que ahora, lo entendemos, está en Isaías 61, y comienza Jesús a decir: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. A mí me gusta mucho eso, y no voy a negar de ninguna manera que el ser humano tiene que enfrentarse a dificultades y problemas. Lo que su servidor predica es de que la palabra problemas, circunstancias que pueden ser dolorosas, angustiosas, sí, claro, no faltan en la vida del ser humano. Esa palabra de problema, con su amplio sentido y significado, es algo que está firmemente adherido a la naturaleza del ser humano desde que el hombre le falló a Dios, según los relatos de la Escritura, allá en el paraíso terrenal. Pero Cristo viene, dice la palabra, que el postrer Adán viene a rehacer, a restaurar lo que echó a perder aquel Adán primero que nos narra el libro del Génesis. Entonces Cristo se presenta como una respuesta. Jamás yo he leído que alguien que buscó a Jesús
en sus 3 años de ministerio, volvió a su casa con las manos vacías, desencantado, desilusionado. Todos volvían con algo. Es más, hubo momentos en que no pidieron ayuda a Jesús, pero Jesús vino y les ayudó, como es el caso del paralítico del estanque de Betesda. Jesucristo entra, el paralítico que tenía 38 años de estar paralítico ahí, está viendo el movimiento de las aguas, porque decía la tradición que el que primero se introdujera a las aguas del estanque, al ser removidas por un ángel, ese iba a recibir la respuesta o su milagro. Ese hombre está atento ahí. Jesucristo entra y le ofrece un cambio de vida, le ofrece un nuevo futuro y le hace esta pregunta. Fíjate bien, le hace esta pregunta: ¿no quieres ser sano? Increíblemente el hombre se va por la tangente, no le contestó. Se va por la tangente y le dice: es que yo no tengo quien me meta en el agua cuando viene el ángel a remover las aguas. Jesucristo no le está preguntando eso. Sí. Él le comienza a informar de que su familia no está, que nadie está con él, que ya mucho tiempo de eso. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres una vida nueva? Yo te la vengo a ofrecer. Lo único que tenía que decir el paralítico era sí. Sí. Ahora, ese Cristo, que la Sagrada Escritura, no yo, la Sagrada Escritura dice que el Cristo de ayer es el mismo hoy, es el mismo por siempre, se acerca a nosotros y nos dice: no quieres ser sano. Tú hablabas de una sociedad enferma al principio. Sí. El Señor le está diciendo a esta sociedad: no quiere ser sana, pero nosotros andamos por la tangente, andamos con otra cosa. No, y esta religión será la buena, será la mala, ya andamos hablando cualquier cosa, ¿verdad? Es a Cristo a quien tenemos que volver nuestra mirada. Es a Jesucristo el que nos está preguntando en esta sociedad: ¿quieren ser sanos? Yo creo que es necesario volver a la esencia misma del Evangelio. Definitivamente. Y saben, y quizás los amigos televidentes se preguntarán: bueno, y Natambaki, ¿por qué reunió ahí a un pastor, a un padre y a una reverenda? Pues sí, que ustedes son la esencia de lo que queremos ver este día. Pues sí, seguir a Cristo no es, pues. Padre, ¿cuál es la esencia de la enseñanza de su mensaje en la iglesia de San Benito? ¿Verdad que es Cristo? Claro. Nuestro Señor, pastor, igual. Reverenda, igual. Entonces, no se trata de perdernos en eso, por eso debemos de tenerlo claro, ¿verdad? Pero, a ver, padre, ¿usted cree que entonces, de alguna manera, nosotros estamos como el paralítico, vea? Dios, si es el de antes, el de hoy y el que será en el futuro, nos está preguntando, la sociedad le está diciendo: ¿quieren ser sanos? Y nosotros estamos yéndonos por la tangente, le estamos respondiendo de otra manera, padre. San Agustín dice una frase muy bonita: quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, si nosotros no abrimos el corazón a Dios, nuestro corazón seguirá estando enfermo. Y Dios, aunque vea que hay tanta gente mala, y a veces parece que quedamos confundidos. ¿Y confundidos por qué? Porque ¿cómo es posible que una madre de familia que ora todos los días por su hijo, y el papá que ora por su hijo, que han hecho lo mejor para que su hijo tenga buena educación, para que sea un hombre de bien, y de repente se dan cuenta que es un marero, que es un delincuente, que es un drogo, que es un borracho, y queda como confundido? Bueno, ¿y qué pasó? Pues y la acción de Dios aquí. Y todas las oraciones. Y todas las oraciones, ¿y dónde quedó? Cuadradas las rodillas, dice. Es decir, y nuestra sociedad igual. Podemos nosotros decir: si Dios es un bien, si Dios es amor, si Dios es todo esto, ¿por qué existe tanto mal? ¿Y por qué tanta maldad? Pero es porque Dios nos ha creado con libertad. O le agrego algo más, padre. Esta humilde señora de la zona paracentral, su esposo iba ahí con su hijo a ordeñar las vaquitas. La señora se está preguntando, en medio de las exequias de su esposo y de su hijo, que ¿dónde está Dios que permitió que mataran a mi esposo y que permitió que mataran a mi hijo? ¿No cree que se lo está preguntando? Es que claro, y así como ella, tantas otras personas. Sí, claro. Entonces, el punto aquí está en que tenemos que abrir el corazón a Dios. Para que la acción de Dios sea posible en nuestra vida, es necesario abrir el corazón, porque Dios no obliga a nadie ni a seguirlo, ni a amarlo, ni a quererlo, ni mucho menos a servirle. No, se necesita una libertad, y en esa libertad ponemos nuestra voluntad. Daniela, te veía interesada en querer decirnos algo. Es que estaba pensando en esta cuestión de la enfermedad, ¿no? De la sociedad enferma. Sí, pero yo creo que es muy importante hacer una diferencia entre estar enfermo o ser enfermo, como un punto, ¿sí? No es lo mismo un estado
¿sí? Una etapa, una identidad, ¿sí? Que algo que sea parte de tu identidad. Claro. Y me parece que en este caso, bueno, también solemos hablar de crisis, ¿no? Para mí la palabra crisis en esta coyuntura tiene un significado muy especial porque no es una catástrofe, sino que la crisis es una oportunidad. Toda crisis conlleva ese espacio donde se puede abrir esa puerta a una nueva oportunidad, y ahí es donde tenemos esa oportunidad de revisar y redescubrir qué es lo que necesitamos y encontrar respuestas a eso. Yo creo que las iglesias en general y las comunidades cristianas hemos jugado, y las religiones, para ir a lo más amplio, hemos jugado un rol muy importante en esto de que nos tratemos violentamente los unos a los otros. Históricamente hemos creído que Dios es excluyente, ¿sí? Tratamos o creemos a veces de que Dios se mueve solo en los marcos de nuestro templo o del templo de aquel o de aquella iglesia. Pero cuando descubrimos a Cristo, descubrimos que Dios está en todas partes, ¿sí? Y que es mucho más amplio que esto. Entonces, la crisis que estamos pasando ahora, ¿sí? O la crisis que se está atravesando, digamos, como humanidad, yo creo que es el punto que nos puede abrir la puerta como oportunidad para poder cambiar nosotros. Muy bien. Me quedo con esa respuesta suya, Daniela. Me tengo que ir a la primera pausa de la mañana, pero voy a rescatar una frase. Las iglesias corresponsables de la violencia. Claro. Entendería que tú estás diciendo que las iglesias están fomentando también violencia, ¿verdad? Y a lo largo de la historia, y a veces algunas todavía lo están a lo largo de la haciendo. historia. Correcto. Eso es importante que lo analicemos. El rol que están jugando las iglesias en la sociedad, ¿sí? Y el espacio que le dan los gobiernos a las iglesias como ese camino, como esa hoja de ruta para contribuir a que la sociedad vaya cambiando, ¿verdad? Hay algunos que creo yo que son abusivos y se han atrevido a decir, pastor, usted lo sabrá, que la religión es el opio de los pueblos, ¿verdad? Que me parece a mí un atrevimiento, pero así lo dice, ¿verdad? Es decir, que la gente piensa que hay que hacerse cristiano para cambiar a alguien. O sea, en realidad la esencia del mensaje es que en realidad Dios te cambia, pero Dios te cambia si tú quieres ser cambiado, ¿verdad? Entonces, más allá de lo descabellado que sea el hecho de que digan de que la religión es el opio de los pueblos, hay un mensaje dentro de todo que se puede rescatar, que tiene que ver con que en realidad las personas pueden cambiar, pero las sociedades pueden cambiar, pero tienen que dejarse ayudar y dejar también que cambie todo lo que sucede. Entonces, es necesario hablar del rol que están jugando todas las iglesias en nuestro país para poder entenderlo de mejor manera, y vamos a dejar espacio también para poder ver las cifras frías del plan verano. Las tenemos, las cifras que demuestran que no se reflexiona en la Semana Santa. La gente se está muriendo ahogada o por accidentes de tránsito, está consumiendo alcohol la gente y otras cosas que a saber qué será, y ahí se reflejan, ¿verdad? Y se reflejan, que solo están englobando pues las estadísticas de las muertes que no son violentas, pero en realidad el último dato que nos ha dado Protección Civil indica que son 9, 8 por accidente de tránsito y 1 por asfixia por inmersión. Entonces hay un problema ahí serio. Estas son las últimas estadísticas, pero entiendo yo que más tarde, hoy jueves, más adelante van ellos a actualizar la cifra, podría ser superior. Regresamos, no nos cambie. Yo apoyo, no castigo. 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 Este 3 de mayo asiste a la primer marcha por una nueva política de drogas en El Salvador.
Muy bien, estamos de regreso y bueno, vamos a de verdad ahora entrar en materia de lo que pues dejábamos planteado antes de irnos a la pausa. Y quizá comenzar, Daniela, viendo un poco el análisis interesante que tú haces sobre el rol que están jugando las iglesias, ¿sí? Cualquier iglesia en el tema de, por supuesto, la violencia en la sociedad. Tal vez también, nos puedes ir ayudando a entender a qué te refieres para que la población no se confunda, ¿verdad? En el sentido de que las iglesias están contribuyendo a la violencia en general como tal, ¿verdad? Que creo que es importante. Adelante. Claro. Un detalle es, por supuesto, es importante que la gente no se confunda. Nosotros, todos los que decidimos y todas las que decidimos ser seguidores de Cristo, estamos buscando, a fin de cuentas, cumplir el sueño de Cristo, el sueño de Jesús, que es ¿cuál? Antes de morirse, Jesús hace una oración por sus discípulos y le pide a Dios, en Juan lo podemos encontrar, le pide que todos sean uno. ¿Sí? Entonces hay un deseo de que nosotros como humanidad podamos estar unidos y que esa reconciliación, esa religazón con la trascendencia, con Dios. Ahora, muchas veces nosotros como iglesias, como instituciones, y es necesario separar lo que es una institución eclesial, una iglesia, una organización, ¿sí? De lo que es la fe o de lo que es la espiritualidad. Eso es una experiencia, ¿sí? Son cosas diferentes. Entonces es importante que podamos ver que por un lado las iglesias en su buena intención de querer comunicar y compartir la verdad que tienen, digamos, dentro de su cosmovisión, lo que se ha dado a lo largo del tiempo es que muchas veces han habido guerras en nombre de Dios, ¿sí? Muchas veces nos vemos enredados en lo que son las propias doctrinas con lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces es importante que podamos separar eso. Y yo creo que las iglesias, cuando, no todas, ¿sí? No estoy hablando de todas, pero las iglesias cuando no enfocamos en Jesús, cometemos muchos errores. Cuando no enfocamos en Jesús, cuando Él no es el foco central, nos confundimos y miramos hacia otros puntos que no son los principales para transformación de nuestra vida. Entonces, si desviamos nuestra mirada de Jesús, corremos el riesgo también de estar predicando cosas que no son la buena nueva. Y eso es lo que ocurre en algunas comunidades cuando se condena y se juzga más de lo que se acepta. Pero te pregunto una cosa. Sí. Está claro en las Sagradas Escrituras, yo no soy experto teológico, pues, pero sí trato de escudriñar y de leer un poco y de pedir sabiduría, porque sí hay que pedir muchísima sabiduría para entenderla, ¿verdad? Pero claramente la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Entonces, es un poco eso, de ir entendiéndolo de una manera clara, pues, ¿verdad? Entonces, frente a lo que tú dices, ¿cómo encaja eso? Eso es otra cara de Dios. Es la otra cara de Dios. No podemos separar lo bueno, si queremos decirlo así, y lo malo. Ajá. Si nosotros estamos diciendo que Dios es uno y que nosotros todos somos creación de Él, ¿sí? Y a su imagen y semejanza, Dios es el que nos va guiando en cómo, digamos, y sobre todo mirando a Jesús, en cómo resolver esto. El problema es cuando nosotros empezamos a condenar y a juzgar a los otros, ¿sí? Ese es el problema. Pero eso parte de nosotros, parte de nuestros propios prejuicios y de lo que nos han enseñado. Si a vos desde pequeño te enseñan que no te juntes con aquellas personas porque son así, no te juntes con aquellos porque creen en otro Dios, no te juntes con aquellos porque tal cosa. Nos aísla la religión. Eso está ocurriendo en este momento y eso de la es vida. Violencia, correcto. ¿Está ocurriendo, Daniel? Eso está ocurriendo en muchos países, en muchos lugares. Y eso es lo que nos está haciendo que nos aislemos de los demás en muchos casos, ¿sí? O promoviendo un tipo de violencia, ¿verdad? Justamente. Padre, ¿usted comparte esto? O sea, es complicado el escenario, pero Daniela nos ha llevado a poder tener una discusión interesante. No, lo que Daniela dice, claro, del punto de vista histórico,
Bueno, la misma Europa fragmentada, tenemos la Europa anglosajona con una religión específica, tenemos la Europa latina más al sur con otra religión y tenemos la Europa del este con otra, es decir, y podríamos tener otros pero el punto aquí está, en Europa aplica más esta división y esta segmentación por credos. Y de alguna manera ha generado guerra, la guerra de religiones, 1640. O sea, la guerra de religiones era justamente eso. Pero en nuestros pueblos nosotros por religión, y aquí el pastor Navas quizás que tiene más experiencia, no se ha dado como una guerra de religión, ¿va? Así de que católicos versus en violencia, ha sido más, como decía Daniela, tal vez se ha ejercido una violencia de marginación. Ahora sí compartirá, padre, que la sociedad salvadoreña ha sido excluyente con la iglesia cristiana evangélica, porque no le ha dado los mismos derechos y las mismas a la iglesia cristiana. Fíjate que antes... Que es lo que tiene la iglesia católica. Pero fíjate que aquí históricamente... Eso digo yo, perdóneme que lo interrumpa, pero creo yo que ese es un poco entender, ¿verdad?, el tipo de violencia del que habla Daniela, porque imagínense una sociedad en donde en realidad no se reconoce con todas las de la ley a todas las religiones. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos pastores evangélicos ha matado de parte del gobierno de la Fuerza Armada? ¿Cuántos sacerdotes han muerto? Y si yo te hago un análisis histórico desde Gerardo Barrios, la marginación que ha sufrido la Iglesia Católica ha sido horrible, porque aquí hubo un concordato unilateral. Gerardo Barrios lo impuso y después quiso hasta la fiesta del 6 de agosto y la pasó para diciembre. Ha habido también violencia hacia la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica posee una personería jurídica que el Estado solo se la reconoce, pero la Iglesia aquí es antes que el Estado. ¿Por qué? Porque nosotros, el primer incluso presidente de El Salvador fue Matías Delgado, un sacerdote. Un sacerdote. Entonces nosotros a nuestro pueblo le da identidad la iglesia que es antes que el Estado, de alguna manera. Pero claro, se ha dado esa marginación y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que con Napoleón Duarte hubo ya de alguna manera un reconocimiento también. Y gracias a Dios que hoy la iglesia evangélica lo tiene. Y digo, deberíamos de comenzar por ordenar la casa, ¿verdad? Para poder ir mandando esos mensajes de reconciliación, de combate a la violencia, que aunque no lo querramos ver de esta manera, es un tipo de violencia, pastor, ¿o no? Claro, mira, que nosotros querramos ocultar el sol con un dedo en este tema que estamos tocando se vuelve bastante difícil, porque históricamente se han cometido muchos errores desde el mundo cristiano. ¿Verdad? Se ha hablado aquí de guerras religiosas y eso es una verdad que no la podemos nosotros borrar por más que querramos. Claro. Hay realidades, ha habido persecución para unos, ha habido persecuciones para otros. El padre ha hablado de la persecución de sacerdotes muertos durante el periodo de guerra, lo cual es una realidad, pues eso no lo podemos cambiar. Nosotros podríamos hablar de otro tipo de violencia, por ejemplo, cuando nace el movimiento evangélico en El Salvador, también hubo cierto tipo de violencia contra el mundo evangélico. En algunos lugares no se les vendía en las tiendas, estaban en sus actividades espirituales y los apedreaban, cosas parecidas. Esos son grandes errores que se han cometido, pero las sociedades van en evolución, creo yo, que van en evolución e igual. Creo que la iglesia ha ido madurando. Hoy podemos estar sentados, el sacerdote y mi hermana acá, y no estamos peleando, estamos dialogando, estamos exponiendo nuestros puntos de vista, que creo que sí es sumamente importante. ¿A dónde quiero llegar? A donde quiero llegar es que cuando el mundo cristiano, tenga el apellido que tenga, ¿no? Que se entienda lo que quiero decir, lleguemos a la práctica genuina de los verdaderos principios cristianos, creo que habremos alcanzado muchísimo. Por ejemplo, los dos grandes mandamientos que el mismo Jesucristo dijo, estos son los dos más grandes mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Qué bueno sería ser practicante de ese evangelio, y en lugar de agarrar para la playa en medio de una sociedad enferma, nos vamos a buscar a nuestro Dios. ¿Ve? Amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Nadie se anda, al menos que esté enfermo de la cabeza, nadie se anda pellizcando todo el día para que le duela, ¿verdad? Todos cuidamos nuestro cuerpo. Y el Señor dice, así como te cuidas a ti mismo, así tienes que cuidar también a tu hermano, así tienes que amar a tu hermano. Creo que esto es valedero y creo que si todos hacemos un buen esfuerzo, podemos alcanzar grandes metas en este sentido, es decir, por la práctica genuina de un verdadero cristianismo. Definitivamente. Daniela. Bueno, yo creo que también es una violencia en contra del Estado, por ejemplo, de parte de la Iglesia,
el hecho de que cuando un Estado se declara laico, la Iglesia todo el tiempo, o las diferentes iglesias, ¿sí?, intentan, o las diferentes religiones en otros países, intentan influenciar las leyes estatales, ¿sí?, de acuerdo a sus doctrinas, cuando el Estado lo que debe hacer es regular para toda la población, sean cristianos, sean musulmanes o sean agnósticos. Sí. ¿No? Entonces, ese es otro punto de violencia que creo que el pueblo salvadoreño está madurando en esto también, y eso me parece un tema muy importante. Quiero tocar un pequeño punto que está relacionado a lo que nombraste antes. Hay mucha gente que se va en Semana Santa de vacaciones y se la pasan tomando mucho alcohol y otras cosas, ¿no? Este es un punto muy, muy importante, y especialmente en esta semana. Yo trabajo hace muchos años en la pastoral de reducción de daños y riesgos con personas que consumen drogas. Y cuando... El alcohol es una droga. El alcohol es una droga, por supuesto. En este trabajo me he dado cuenta y he aprendido a comprender que las personas que consumen sustancias están buscando otro estado de conciencia y están buscando abrir espacios sagrados que los hacen salir de la realidad que vivimos todos los días. ¿Tú estás diciendo que la gente consume alcohol porque está teniendo espiritualidad? No específicamente, pero está en busca de vivir eso interior que no sabe cómo expresarlo. ¿Y la gente debe de consumir alcohol para poder buscar ese no, estado del que tú hablas? Para nada, para nada. No estoy planteando eso. A ver, eso. explícanos, pues. Tal vez entendió mal, tal vez entendió mal. Nos has dejado un poco con el ojo cuadrado, inclusive a mí. Y creo que también, a los compañeros del panel, a tus compañeros del panel. Me refiero a que la relación entre la espiritualidad de la persona y el consumo de sustancias psicoactivas está muy unida, ¿sí? Entonces, en las personas que consumen sustancias, en general tienen un vacío espiritual muy grande, ¿no? Ahora, pero te pregunto, a pesar de que el abuso de estas sustancias te hagan sufrir, ¿sí?, te destruyan tu vida. Ese es el problema, el abuso. El hermano recién decía, somos responsables de nuestro cuerpo y nos tenemos que cuidar. Entonces, ahí está la diferencia. Ajá. Nosotros, si vos crees eso, tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Y ahí un uso, un abuso de alcohol no entra. Pero ahí es donde de vuelta nos tenemos que preguntar, ¿dónde está la contradicción? ¿Qué es lo que nos detiene de vivir transformándonos? Luis, padre, usted comparte lo que dice. No, tengo que preguntárselo porque lo vi es que, a usted sorprendido con es que lo que a mí dijo. me gustaría tal vez, Daniela, aclarar qué es espiritualidad. O sea, porque si tenemos claro qué es espiritualidad, por lo menos desde la escuela que yo he aprendido, la espiritualidad es esa forma de relacionarnos directamente con Dios, ¿no? Sí, o sea, esa conexión, ¿verdad? Esa conexión con la divinidad, con este ser en el que creemos. Si una persona nunca ha ido a una iglesia, nunca ha hecho una oración, no se sabe ni el Padre Nuestro, y consume alcohol, ¿qué idea tiene de espiritualidad? ¿Y por qué buscaría y cómo contactarse con ese Dios? Entonces, sería como ver qué tipo de espiritualidad es la que anda buscando. O si es un vacío espiritual, pero si es un vacío espiritual que ni tan siquiera lo conoce, es como un niño, le quitas el dulce, ¿y por qué llora? Porque sabe que eso que le quitaron es dulcito. Y es agradable al paladar. Y le gusta. Y le gusta. Pero una persona que no ha tenido espiritualidad, o sea, ¿cómo la puede buscar o qué sé yo? Sí, tal vez de un vacío existencial, y que la gente, porque el alcohol lo que hace es desinhibir, o sea, te desinhibe y tú te sientes liberado y te sientes, entonces es una forma de sentirse bien porque te expresa, etcétera. Pero después viene la depresión, o sea, cuando ya pasa el efecto. O sea que no necesariamente tiene que ser espiritualidad. No necesariamente tiene que ser espiritualidad. O no debe de ser así. Desde el punto de vista religioso, cristiano, de lo que yo sé, por lo menos en la espiritualidad que yo concibo conceptual, no le veo mayor relación a eso. Sí, una búsqueda de llenar ese vacío. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. A eso me refería. Ajá, a eso me refería. Más, pero sí, apartemos la palabra espiritualidad. Sí, más una búsqueda, pienso yo. No te veo convencida. Es que depende del concepto de espiritualidad, exactamente. ¿Y tú compartes el concepto de espiritualidad del Padre? Claro, pero hay, digamos, algunas diferencias. ¿Cómo cuáles? Una persona que no haya ido nunca a una iglesia cristiana no tiene espiritualidad. Yo ahí no creo eso, porque creo que la fe es un don de Dios. Entonces, como eso es don y es gracia...
Es complicado el escenario en el que nos pones. Pastor, pero pastor, por favor. Mira, tenemos que recordar Sí, un complicadísimo, principio bíblico. pero le vamos a dar pensamiento. Adelante, pastor, disculpe. El ser humano es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Nos diferenciamos enormemente del resto de la creación de Dios, como los animales, por ejemplo, precisamente por estas cualidades. Es decir, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Alguien dijo en cierta ocasión, no sé ni quién lo dijo, pero ni cuándo lo dijo, pero lo sé, de que el ser humano tiene dentro de sí mismo un espacio con una forma determinada. Y el hombre percibe que tiene ese espacio. Y de alguna manera el hombre pretende llenar ese espacio. ¿Cómo lo explica la Biblia lo que yo estoy tratando de decir? Sí. Dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero luego descubre que son caminos de muerte. Creo que en la medida que quiere llenar ese espacio interior, que también el Padre hablaba de este espacio interior, el hombre escoge un camino, escoge otro camino, prueba de una manera, con el sexo desenfrenado, prueba con las drogas, prueba con el alcohol, con el juego de azar. Está probando ver si eso llena ese espacio. Por supuesto, son caminos equivocados. Pero ahí es donde entra la responsabilidad de la iglesia, precisamente. Ahí es donde entra la responsabilidad que cada quien debemos de tener como coherentes con aquel que nos llamó a integrar esta iglesia, que es Jesucristo, ¿no? Él dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No en forma excluyente, como algunas veces lo solemos hacer. El evangelio no puede tener una cualidad excluyente, al contrario, es universalmente incluyente el cristianismo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Es ahí cuando viene el papel de la iglesia, el papel de evangelismo que la iglesia tiene que realizar y decirle al hombre, no, mire, este camino, ¿sabe dónde lo lleva? A la tumba, Sí. Lo lleva a la muerte eterna. Y decir, este es el verdadero camino. Y el verdadero camino es Jesús. Miren, de verdad, con todo el respeto que me merecen, me voy a meter a Honduras. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención del concepto que tiene Daniela. Y lo voy a llevar, padre, al escenario de la Iglesia Católica como tal. La Iglesia Católica Romana, ¿verdad? ¿Es que acaso dentro de los seres humanos como tal, todas estas reglas que la Iglesia Católica, por ejemplo, impone al sacerdocio, padre, terminan convirtiéndose en un arma de doble filo? Pregunto por el tema, y aquí viene un tema que es bien espinoso, el tema de la pedofilia al interior de las iglesias, sobre todo de los sacerdotes católicos. A ver, digo yo, restringirlos, orillarlos hasta eso, desata este tipo de cosas. Y es decir, creería yo, no sé, Daniela, si compartes antes de que el padre hable un poco en lo referente a esto, de ese tipo de cosas de las que tú hablas, de las restricciones. Pues nadie tiene restricciones, pero a ver, la Iglesia Católica sí impone algunas restricciones a los sacerdotes, ¿verdad? ¿Es en lo referente? ¿Podemos tener esa comparación? No puedo hablar de la Iglesia Católica, digamos, acá lo tenemos al hermano para que nos comparta acerca de eso. Yo creo que, digamos, es importante que empecemos a poder madurar y a dilucidar qué temas son los que realmente importan a la Iglesia y a la sociedad, y cuál es el rol de la Iglesia en la sociedad para ayudarle a la gente, para empoderarla, ¿no? Para guiarlos en sus transformaciones que están buscando. Pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces estamos excluyendo también, entonces, sí, ¿no? A veces por una mala interpretación que hemos hecho, pero no es un grave error haber hecho una mala interpretación, sino seguir perpetuándola, sí, cuando uno se dio cuenta de que es errónea, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí hay un dolor personal que yo suelo llevar en la pastoral, y que es la discriminación que yo experimento y que vivo y que veo en las personas de las comunidades LGTBI, por ejemplo, cuando se acercan a algunas iglesias, ¿no? Estás hablando con de los testimonios que nos cuentan. Personas lesbianas, estás hablando también de homosexuales.
lesbianas, gays, estas personas que se denominan bisexuales, heterosexuales, transexuales. Ajá, que todos. son parte de la sociedad, de verdad. Bueno, pero quiero insistir en esto, porque vaya, y pongo tu ejemplo. Tú perteneces a una iglesia protestante, cristiana evangélica, pero tú te puedes casar. Claro. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Y la gran mayoría de los que pertenecen, bueno, hermano pastor, ¿verdad? Que también la iglesia cristiana promueve el matrimonio, ¿verdad? Sí, cosa que no ha ocurrido, padre, en el tema de la iglesia católica, ¿verdad? Detengámonos unos minutitos a ver esto, porque siento yo que es necesario en las sociedades modernas como la nuestra, y la iglesia tiene que ir modernizándose. Claro. La iglesia tiene que ir adecuándose a las necesidades de los tiempos. Entonces, siento yo que tal vez la iglesia, ¿cree usted, padre, no ha entrado, la iglesia católica, me refiero a ese reto? Fíjate que para entender el celibato sacerdotal es necesario hacer un vistazo histórico, cómo nace y quiénes lo tienen y quiénes no. La Iglesia Católica en los primeros 4 o 5 siglos, los sacerdotes se casaban, es decir, tenían su familia y todo. Pero hay un momento determinado en que se ve de que la misión requiere más tiempo y más entrega total. Y Jesús, de hecho, Pedro tuvo que dejar a la suegra, pues. O sea, aquellos que lo siguieron, dejándolo todo, lo siguieron. Dice, todo es todo. Entonces, hicieron esta opción. La Iglesia Ortodoxa, después de los primeros 8 concilios juntos que tuvieron, toma la determinación de que sus sacerdotes se casen. Pero si nosotros comparamos la Iglesia Latina Romana, católica, con la Iglesia Ortodoxa Oriental, rusa particularmente, nos damos cuenta que ellos se han estancado ahí. En cambio nosotros, en ese sentido, al no tener una familia, al no tener una atadura matrimonial, se pudieron lanzar a África, al Asia, a todo, y América Latina incluso. Aquellos misioneros que vinieron, algunos que no regresaron. Había un objetivo. Había un objetivo que era... que no tenías arraigo. Nada. Y podías determinar por ti mismo que puedes moverte a cualquier lado, ¿verdad? Y ahora yo les digo particularmente, como a mí nadie me obligó a aceptar esta responsabilidad del celibato sacerdotal. Yo libre y voluntariamente dije, yo quiero aceptar este estilo de vida y entregar mi vida a Jesucristo. Ahora, pero sí habrá conciencia, padre, en que esta situación sí ha afectado de gran manera y ha golpeado de gran manera a la iglesia. Fíjate que en la pedofilia yo estuve recibiendo unas conferencias con unos psiquiatras, jesuitas psiquiatras en Roma. Ajá. Y la gran sorpresa que nos llevamos es que la pedofilia en la iglesia se destapó por ser una institución de carácter moral, pero la pedofilia está hasta en padres de familia. Claro. Y yo hablé con un señor un italiano, y me dice, mire, toda mi vida he sido pedófilo. Sí. Y tiene 2 hijos. Sí. Y en los abogados, en los profesores, en médicos, ¿en qué grupo no está? Es una enfermedad del corazón, pues. Y entonces que aquí, por ser una institución moral, se destapó, y qué bueno que lo hicieron. Claro, claro. O sea, qué bueno, ¿no? Sí, claro. Bueno, interesante, creo yo, hemos avanzado mucho hacia algunas temáticas que son un poco complicadas, espinosas, pero pastor, son realidades que se deben de discutir, ¿no? Fíjate que con relación a ese punto que han estado tocando aquí mis queridos hermanos, creo yo que el casarse es algo que la Biblia lo aprueba completamente, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia, el que busca esposa busca el bien, ¿verdad? Dice otro, la epístola a los Hebreos dice, honroso sea en todos el matrimonio. Lo que yo creo que tal vez hay que tener muy en cuenta, si el sacerdocio católico quiere mantener el celibato, pues es una decisión, creo yo, hasta de carácter institucional, porque si lo manda la Iglesia Católica, personal, porque es una decisión que cada quien tiene que tomar. Pero no es algo que dice la Biblia, pues. Sí, pero el apóstol Pablo nos echa un luzazo sobre este punto. El apóstol Pablo dice que si alguno quiere quedarse sin casarse, que se quede sin casarse, pero que tiene que tener el don de la continencia, es decir, de no dejarse llevar, y ahí es donde entra el problema. Si no dice, se van a estar quemando por dentro, ¿verdad? Sí. Entonces creo yo que esta condición, este candado de ser muy fuertes en ese nivel de continencia se vuelve algo sumamente importante. Y qué importante, ¿no? La discusión sincera que hemos tenido, una plática creo que muy interesante, pero aterrizar antes de irme a la segunda pausa, en el sentido de que hay de verdad entonces una gran responsabilidad dentro de las mismas organizaciones cristianas, las iglesias como tales, para dentro de sí mismas comenzar a detener la promoción de la violencia, ¿verdad?
que es en parte lo que nos interesa un poco, ¿verdad? Sanarnos nosotros mismos como comunidades. Sí, claro. porque nadie puede ir a dar una cura de algo si no está él mismo sanado, ¿verdad? Entonces, creo que hacia ese escenario sí podemos ir diciendo de que sí hay grandes retos en la sociedad y grandes responsabilidades de la iglesia en general como tal, católica, cristiana protestante y de cualquier denominación, ¿verdad, Daniela? Así es. Entonces, esta semana creo yo que es importante que repensemos eso. Sí. ¿Qué tipo de testimonio estoy dando yo como persona? ¿Qué tipo de testimonio estoy dando como iglesia? ¿Y qué tipo de testimonios de Jesús es lo que estamos transmitiendo y compartiendo como sociedad? Pastor, estamos de acuerdo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Creo que todos tenemos que luchar por ser mejores. Claro. Y este es un tiempo muy propicio para reflexionar sobre esa temática y tomar decisiones importantes. Muy bien. A usted ni le pregunto, padre, porque sé que estamos en la sintonía, pero tengo que irme a la pausa porque ya me están pidiendo insistentemente a través del apuntador. Pero vamos a la pausa. Miren, vamos a ir a la conclusión. Necesario que lo hagamos, que martillemos, que esta semana, o tal vez no solo esta semana, todas las semanas pueden ser Semana Santa. Todas. Deberían de ser todas las semanas. No olvidarnos de Dios, de nuestro Creador. Yo estaba viendo por ahí el acceso que hay a través de las compañías de cable a las grandes cadenas, ¿no? Estaba viendo por ahí en esta cadena grandísima, National Geographic, la insistencia que ellos tienen sobre el famoso Big Bang y el origen de la vida y cómo le van cambiando a la gente y distorsionando a la gente su realidad. Yo creo que haya necesidad de eso. No creo yo que haya necesidad de eso. Necesariamente yo creo que debemos de aferrarnos a nuestra fe. Las cosas pueden ser diferentes. Tenemos problemas. Toda la sociedad tiene problemas. Hay que enfrentarlos como tal, pero además reflexionar. Miren, tengo las cifras, las vamos a discutir acá con nuestros invitados esta mañana y por supuesto la reflexión en lo referente a la espiritualidad que debe ser lo que impere durante esta semana. Regresamos, no nos cambien. Yo apoyo, no castigo. 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 Este 3 de mayo vamos a celebrar una manifestación en apoyo a una nueva política de drogas. Es necesario, conveniente y oportuno que participes en ella, porque aquí estamos frente a un delicado problema de salud, frente a un delicado problema social que interesa a nuestros jóvenes y a toda nuestra población. Miren qué interesante las estadísticas del último balance. Este balance se dio por parte de las autoridades de protección civil en Sonsonate, en Acajutla. Allá se fue Jorge Meléndez, director de protección civil y secretario de vulnerabilidad, para dar estas estadísticas. Es el balance de operaciones de emergencia del Plan Verano 2014. Informe preliminar número 4. Entendería yo que ya en las próximas horas se va a actualizar ¿verdad? Se va a actualizar este informe, pero ya van 9 fallecidos, ¿verdad? 8 por accidentes de tránsito, 1 por asfixia por inmersión, y 1 era un lesionado del 12 de abril que falleció antier, ¿verdad? Entonces, en total 9 personas fallecidas durante el feriado. Vaya, una que se muere es problema, ¿verdad? Pero no sé
¿Qué piensa, pastor? Empiezo con usted este último bloque, que va a ser muy corto, por supuesto, porque ya nos hemos tomado mucho tiempo, además, en los anteriores. Es que en realidad esta sociedad ya se acostumbró a que la violencia y los muertos es normal. Pregunto. ¿Es posible? Yo creo que sí, es posible que se llegue a semejante nivel de vida social. Y es algo por lo cual creo las iglesias debemos de luchar para que no acontezca a ese nivel, sino por lo contrario decrezca en beneficio de la población. Yo recuerdo, Josué, que durante los 12 años de la guerra, me voy a recordar un poquito lo que aconteció en la guerra. No sé si tú te acuerdas o estabas tan cipote que no te acordarás, pero ya lo que... A ver, sí. ¿Sí te acuerdas? Vamos a ver, cuénteme. La guerra de algunas cosas, de la guerra de algunas los cuerpos muertos, los cadáveres, aparecían de continuo como efecto directo del problema bélico que estamos viviendo. Le comento una anécdota, solo para hacer referencia a al escenario que nos quiere llevar. Mi madre, antes de ir a residir en los Estados Unidos, transportaba camión verduras de la tiendona hacia el oriente del país, a San Miguel específicamente. Y en ese trayecto, que estaban haciendo la carretera, ¿se acuerdan? En ese trayecto, sí. Yo alcancé a ver eso. Entonces usted para subir unas montañas, porque no estaba hecha la calle, entonces aquí había que bordear por muchas calles de tierra. Entonces me recuerdo bien cabalmente, tengo esa imagen grabada en mi mente, de una persona que trabajaba, creo que para una institución pública, que era parte de lo que estaban haciendo la calle. Los subversivos, como se les conocía, los guerrilleros, le prendieron fuego al camión, con el motorista adentro. Y esa imagen la tengo bien grabada. Pues ese es el tipo de recuerdos que tengo, imagínense. Ahora, ese era el tipo de violencia que se vivía. A donde quiero llegar es a esto. Exacto, ese tipo de imágenes que quedaron ahí, en el subconsciente de la gente, creo que ha sido un problema, que luego lo voy a tocar. Los niños en fotografías o en noticieros de televisión solían aparecer en la foto alrededor del cadáver o de los cadáveres en ese momento, ¿no? Y los niños llegaban a ponerse y sacaban su mejor rostro, sonreían, querían salir en la foto, y al pie de ellos estaba un cadáver. Y eso comenzó a generar una cultura en medio de nuestra sociedad, que creo no tuvimos el cuidado, después de la firma de los acuerdos de paz, en curar esa situación, sí, o por lo menos buscarle alguna solución a ese problema. Mucha gente dice que reparamos los puentes, reparamos los postes de energía eléctrica que fueron botados, pero que no trabajamos en el corazón de la gente. Y yo lo que he visto es un inminente crecimiento de la violencia en el corazón del pueblo salvadoreño, a tal grado que ahora no es nada que te dijera raro ver que un vigilante le pega un escopetazo a alguien por $1, porque no le quiso dar $1 por el parqueo. Si traemos una secuencia. Sí, sí. Luego, la migración a los Estados Unidos, el regreso de mucha gente a los Estados Unidos, igual. Todo esto ha generado violencia. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque sí creo que los niveles de violencia en los cuales se ha culturizado el pueblo salvadoreño son muy altos. Basta que recordemos, por ejemplo, la señora cuyo carro es golpeado por un motorista de un bus. Sí. Aquí en el lado sur de nuestra ciudad capital, la señora se baja a hacer un reclamo que me parecía a mí justo que lo hiciera. El motorista del bus le había golpeado su vehículo, y esta persona, en lugar de asumir una posición de responsabilidad, de dar las disculpas del caso, le echa el bus encima y la mata. Sí. Es que esos no son mensajes sencillos. Sí. Esos son mensajes que nos hablan de que la cultura salvadoreña ha llegado en el campo de la violencia a aceptar muchas cosas. Yo no sé si al fin quedó... O a verlas normales. A verlas como normales. Naturales. Es lo que está sucediendo ahora. Aparecen tantos cadáveres todos los días. La gente piensa, ojalá sean mareros, porque eso es bueno. Y yo he oído gente cristiana hablando de eso. Increíble, sí. Es bueno que estén ellos cadáveres, muertos, es un montón de muertos. Está bueno, magnífico, perfecto, ¿verdad? No, eso no puede ser así, ¿verdad? Eso no puede ser así, porque no estamos todavía elevando más en los niveles de cultura de violencia que ya tenemos. A mí me parece, y de verdad me encanta la franqueza con que usted se sube al púlpito y le habla
a la congregación. Es importante destacar que usted mismo le ha increpado a la congregación diciéndole, ustedes mismos aquí provocan la división entre los mismos hermanos. Correcto. Claro. Usted lo ha dicho, pastor. Correcto. ¿Sí? Es que mira, yo creo que si y queremos porque usted volver, mismo ha dicho que lo siente, que lo vive ahí, ¿verdad? Correcto. Si queremos vivir un verdadero cristianismo, no nos podemos estar poniendo guantes rosados para decir las cosas. Con eso quiero decir, andar ahí componiendo, ¿verdad? Con paños tibios. Para que la gente, aun cuando las decimos claro, muchas veces la gente no entiende, como lo dijiste tú al principio de este programa, hay que decir las cosas claras. Muchas veces nuestros templos no son lo que el Señor programó que fueran nuestros templos. Yo interpreto que un templo tiene que ser un oasis en medio de un mundo donde hay tanta práctica de maldad, donde hay tanto odio, que los templos donde se reúne gente sean lugares apacibles, donde el amor genuino, no el amor fingido de Hollywood, no, el amor genuino de 1 Corintios 13 sea parte de nuestro diario vivir, que vemos al hermano que viene y no comencemos a criticarlo para destruirlo, sino que comencemos por acercarnos, saludarlo, decirle buenos días, mire, si hay algo que cree que yo le puedo ayudar, aquí estoy, ¿verdad? Solo dígame y con toda sinceridad le vamos a ayudar. Ese tipo de cristianismo casi no funciona, debemos de hablar las realidades, ¿verdad? Por ejemplo, en esta campaña recién pasada de elecciones, hemos visto manifestarse unos niveles de violencia y en gente que supuestamente es cristiana. Y hemos visto la exaltación que trae. Y precisamente de esa increpación es la que recuerdo yo en la congregación que usted hizo, que aquí mismo, dijo usted, dentro de la iglesia, hay diferencias políticas partidarias y violencia de ese índole. Dijo. Exacto, no, mira, y eso es una cosa bien espectacular, porque a veces venimos de supuestamente estar en comunión con Dios, ya sea que vienen de una misa, ya sea que vienen de un culto, y al nomás salir a cruzar la puerta del templo, somos bien diferentes de lo que fuimos allá adentro. Allá adentro lloramos y que toda la cosa, ¿verdad? Al nomás salir, a mí me sucede que en el parqueo donde van a tomar el vehículo con el que llegaron al culto, ahí mismo empieza, como decíamos al principio, la carne. Sí. Porque le dejaron el carro adelante del suyo y no puede salir. El ujier que está ahí le dice, mire, pero fíjense que esto no es una cosa de una iglesia en particular. Esto es el común denominador. No, es común. Ahora imagínate, si eso se da, Josué, dentro de las instalaciones de una iglesia, sea católica, sea evangélica, ¿qué podemos esperar del mundo? Sí. Padre. Totalmente de acuerdo. Y yo, mi predicación ha sido fuerte también, sobre todo porque es justamente, hay ese divorcio entre la vida espiritual y el ordinario del vivir, ¿no? Entonces, en el templo parece que la espiritualidad o el mensaje no logra aterrizar en el corazón de la persona. Y es aquí donde tenemos el gran problema del cristianismo. Como dijo Gandhi en algún momento determinado, admiro a Jesucristo, pero los cristianos no los admiro. Tú dirías de otras maneras. Entonces, pero para decirles algo, y eso pasa a veces, sí. y nosotros mismos, los pastores, los sacerdotes, nos quedamos escandalizados de algunos comportamientos de los laicos. Porque decimos, bueno, ¿cómo es posible de que esta gente viene a profesar la fe, se supone que cree en Dios, que su vida ha cambiado, pero cuando vemos el contraste, yo reprendí a un fiel después de las elecciones que andaba ahí en una campaña y le digo, ¿cómo se te veía exaltada? O sea, era exagerado, sí. Como una persona poseída, ¿no? Y echando sapos y culebras. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces la gente dice, ¿y en qué ha cambiado? Pues? No, y además el mensaje que nosotros mandamos a la sociedad cuando reaccionamos de esa manera. Yo he escuchado gente decir, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Para reaccionar como este. Correcto. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Eso es importantísimo, reflexionar sobre el mensaje o el ejemplo que nosotros mismos le estamos dando a la sociedad salvadoreña o lo corresponsable que somos, Daniel. Claro, bueno, ahí en esa línea también el tema de la diversidad en general, ¿no? Diversidad religiosa, diversidad en general. En su sentido más amplio. Creo que también estamos madurando en ese sentido de empezar a verlo como una riqueza. Como nos enriquecemos y aprendemos a partir de aquel que es diferente, el que vive diferente, el que conoce cosas diferentes, ¿no? Entonces, no es una amenaza el que vos pienses diferente, el que nosotros pensemos diferente entre nosotros, ¿sí? Hay un dicho de Asia que decía, si hay dos personas que piensan exactamente igual, hay uno que está de más. ¿Sí? Porque en realidad ninguno de nosotros piensa igual ni es igual, somos únicos.
ese punto me parece sumamente importante, que empecemos a comprender que dentro del cristianismo y dentro de los que seguimos a Jesús o entendemos a Jesús como un guía, es uno de los puntos de encuentro que nos encontramos en la diversidad, pero que eso es una riqueza para nosotros. ¿Han escuchado ustedes hablar de este tema de que se agotaron los primeros acuerdos de paz y que no se habría cumplido a cabalidad algunos de los retos que tenían los acuerdos de paz? El mismo hecho de sanar las heridas, de ir a la reconciliación, de conocer la verdad, y de que esto iba a fomentar un escenario diferente en el tema de la violencia, y que estamos heredando la violencia resultado de eso. ¿Ustedes creen que deberíamos de ir más, ahora sí, a pensar en unos segundos acuerdos de paz? Fíjate que realmente hace poco, me comentaba alguien de los que están muy empapados en la temática de qué fue lo que se acordó y se firmó para los acuerdos de paz. Ajá. Me comentaba que el tema de la reconciliación es un tema que fue discutido y plasmado en algún documento de los acuerdos de paz, pero que nunca, como dije en mi participación anterior, nunca se trabajó en ese sentido de la reconciliación. O sea, es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente, pero hay un despertar, es decir, hay reacciones en este momento. Hay reacciones de personas que dicen, este punto no se ha tocado, hay que tocarlo. Y se está trabajando fuertemente ya para que ese punto de la reconciliación se vuelva una realidad, y la estamos necesitando urgentemente, porque este país no va a poder sobrevivir con el desquebrajamiento con que se encuentra en este momento, ¿verdad? Alimentado por diferentes causas, este problema de la desarmonía, de la desunión en que se encuentra este país. Creo que nos ha llegado, repito una vez más, nos ha llegado el tiempo de mejorar y nos ha llegado el tiempo de madurar. Porque para generar estas transformaciones, indiscutiblemente necesitamos. Y aunque no nos guste, debemos de reconocer, no son los mejores tiempos, es un tiempo difícil. Ya el hecho de que ni siquiera la autoridad se le respete, de que se atente en contra de miembros de la corporación policial, eso dice muchísimo de la realidad de la sociedad en la que estamos en este momento. ¿Verdad, padre? Definitivamente, o sea, el respeto, decía Benito Juárez, al derecho del otro es la paz. Yo creo que ese es un principio evangélico y nosotros pues lo respetamos, ¿no? Y en la diversidad, pero también que no sean unas minorías que traten de imponer agendas que dobleguen a las mayorías. Es decir, que si bien es cierto que respetamos cómo el otro vive y puedes hacer de tu vida lo que quieras, pero también no pretendas que tu forma de vida los otros también la asuman. Sí. Porque eso también pasa a veces, que las minorías o algunos que viven diferente, quieren que las mayorías también vivan como ellos. O aquello que logramos de en verdad conseguir la paz en nuestro país, ¿verdad? Si se logró eso, si se logró ese objetivo, creo yo que la sociedad podría lograr otra cosa. O sea, en realidad no tenemos conciencia de verdad de lo poderoso que puede ser el hecho de entrar a un proceso de una verdadera reconciliación de una sociedad como tal, una sociedad más justa, una sociedad más incluyente, menos excluyente, ¿verdad? Reconciliada y reconciliadora. Vamos a ir a la conclusión de ese tema como tal, y yo espero de verdad que este programa de verdad haya servido para que la población entienda que no solo es la Semana Santa, todos los días deberían de ser Semana Santa. Daniel. Sí, bueno, para finalizar, un ejemplo concreto de lo que, por ejemplo, nosotros queremos hacer en esta Semana Santa es que nosotros queremos compartir con otros hermanos que no necesariamente tienen la misma cosmovisión o la misma doctrina que nosotros, pero que sí también ven en Jesús un punto de encuentro para la humanidad y un punto de transformación. Y es el tema de que nosotros el Viernes Santo, mañana, vamos a estar compartiendo con los hermanos musulmanes en la mezquita, así que le quiero mandar en el centro de San Salvador un saludo al Sheikh, porque vamos a estar pudiendo compartir con él, y no desde una visión de vamos a ir a observar y criticar después y eso, sino vamos a ir a compartir ese espacio sagrado que ellos van a estar celebrando en ese momento. Muy interesante. Yo conozco la mezquita, está en el centro de la capital, y muy interesante poder también compartir un poco la experiencia que ellos a su manera también alaban a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? No comparto yo la degeneración del Corán como tal, pues, en el sentido de que la gente tenga que inmolarse y que cuando tú te inmolas, es una particularidad mía, tú te esperas allá en el cielo con alcohol y un montón de cosas. No lo comparto, pero creo que es como una degeneración, es un parangón nada más. Pastor.
Mi llamado y mis últimas palabras tienen que ver con que tomemos las cosas como son, como nacieron, como fueron proyectadas, sobre todo las proyectadas por Dios. El centro de atención para estos días tiene que ser la persona de Jesucristo. En todos los tiempos, y quizás hoy más que nunca, las verdades cristianas quieren ser puestas en tela de juicio. Y desplazar lo que realmente Dios tuvo en mente al iniciar todas estas efemérides que son tan importantes para nosotros, como por ejemplo evitar que Jesucristo sea cambiado por Santa Claus en los tiempos de Navidad. Y ahora, en este tiempo, Jesucristo, en el gesto de amor más grande que jamás ha visto la raza humana, a un Dios puro, entregando a su Hijo puro a un sacrificio que Él no tenía por qué pagarlo. Eso no se puede cambiar ni siquiera por la palabra turismo. Volvamos a Jesucristo. Él es la respuesta para nuestro país. Definitivamente. La Semana Padre. Santa, y yo para concluir por esta semana, los Hechos de los Apóstoles dice que cada domingo se reunían los cristianos para celebrar la resurrección del Señor. La iglesia le estructuró una semana como preparación y le dio un tiempo específico para profundizar en los misterios de la pasión, de la muerte y resurrección. Yo les invitaría a todos los televidentes a que hagamos una pauta en el camino y reflexionemos, interioricemos, revisemos nuestra vida y darnos cuenta de que Dios no está para juzgarte ni para condenarte, sino para perdonarte, para amarte y sobre todo para mostrarte el camino de salvación. Definitivamente. ¿Saben qué? Somos anglicistas por naturaleza, nos gusta copiar las culturas ajenas, que no tienen nada que ver con la sociedad salvadoreña. Hemos ido degenerando nuestra propia cultura. Qué lástima, pero yo, mire, yo les quiero de verdad exhortar la invitación por lo importante que ha sido este programa, para que de vez en cuando pues podamos reunirnos, no solo en la Semana Santa, a reflexionar sobre los desafíos y los retos que tiene nuestro país. Bueno, tú no sé si estás naturalizada, no sé, Daniela, pero estás viviendo en ese país. ¿Te gusta El Salvador? Me encanta, me gusta mucho. Es un país muy intenso. Sí, definitivamente. ¿Has visto los debates en la Asamblea Legislativa, en la televisión? Entonces, agradezco, Daniela, tu tiempo. Agradezco la ¿verdad? invitación Sí. y solamente quería invitar también a que si hay personas que quieren empezar a superar sus propios prejuicios y la discriminación, estamos invitando el 3 de mayo a una movilización que va a haber en pro, digamos, de la unidad en la diversidad y para apoyar una reforma de las políticas de drogas, que son muy importantes para poder atender mejor ver de diferente manera la temática de la Exactamente, el 3 de mayo, desde ahí El Salvador te vamos a ver del entonces mundo caminando. hasta La Chulona, ahí voy a estar. Bueno, sí, al Monumento de Justicia, ¿verdad? Para que conocido como La Chulona. Pero bueno, te agradezco, sí, es reverenda Daniela Creer, ¿verdad? De la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador. Gracias. Pastor, interesante además que también ustedes tienen actividad. Yo estoy formando parte, también empujando un poco la carreta en el tema y pues siento que Dios ha sido bueno. Gracias por esta invitación, Josué, y les recuerdo a todo el pueblo salvadoreño que la próxima semana, fin de semana, viernes, sábado y domingo, estaremos en una intensa actividad espiritual en búsqueda del favor de Dios que nos ayude a solventar el problema de la violencia. 3 días tomando dominación y el proyecto No Matarás, con una gran concentración en el anfiteatro del CIFCO, el día 26 por la tarde. Vamos a tener un gran clamor al Señor para que Dios nos ayude a resolver, como dije antes, los problemas de violencia. Reflexionar y sobre todo insistir en la reconciliación, pero además si a usted le gusta la alabanza bonita, está este salmista que está muy fuerte ahorita en el mercado, gospel. Ajá, Julio Melgar, Julio con Melgar. toda su banda, viene de Guatemala para estar con nosotros esa tarde. Ese va a ser como la cereza en el pastel. Va a ser un platillo fuerte. Sí, cómo no, mucho. Padre, gracias. Lo logramos sacar de la iglesia San Benito, ¿verdad? Aunque usted aparece muy seguido en la televisión, sí. Gracias. Y aquí estamos, José, dispuestos para dar el aporte si es que es necesario en esto y con gusto. Y gracias de verdad por la invitación. Ya, sí, de verdad, ya tenemos su contacto, vamos a seguir tocándole la puerta de su iglesia, de su congregación. Miren, vamos a cerrar. Mañana es Viernes Santo. Es el último día, el más importante quizá para la fe.
yo quiero pedirle de favor que reflexione. Este programa era con la intención de que usted reflexionara. Se puede, desde nuestras posibilidades, contribuir a que el país sea diferente. Sí se puede. Sí. Respetar al prójimo, ¿se puede? Sí se puede. Vaya, consumir menos alcohol. Porque si usted abusa del alcohol, se va a convertir en un conductor peligroso. Se puede. No solo atentar contra su vida, atentar contra la vida de alguien más. ¿Verdad que se puede? Entonces yo les invito a que reflexionen. Hágalo de verdad, hombre. Se puede. Y bueno, no necesariamente vamos a ir a la playa, no, también busquemos un poco reflexionar, acercarnos a Dios. Dios está ahí, justamente donde usted lo dejó. Búsquelo, por favor, para comenzar la semana con las pilas cargadas, la semana laboral, digo, pues, para comenzar, de verdad, con las pilas cargadas. Yo todas las mañanas le digo, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso le entrevisto. Buenos días para todos.